Hola, ¿qué tal? Estamos acá en su programa Nunca Sola. Y hoy nos acompaña Osineidi y Cristina, como siempre. Estamos para tratar un tema muy especial para cada mujer, que es la angustia de una madre. Bien, hoy vamos a hablar acerca de una historia que me apasiona mucho, que es la historia de Agar e Ismael, la esclava de Sarai. Y bueno, ahí vemos esta angustia que ella pasó, ¿verdad? En el momento que queda embarazada y por dirección de Dios, porque simplemente ella servía, esta mujer era una esclava y servía a su dueña, ¿verdad? Y me imagino que era muy obediente, muy leal, muy respetuosa, dedicada pues a la persona que le servía, por cuanto Sara le dice a su esposo que se llegue a la esclava, pagar para que pueda concebir, porque ella no lograba concebir hijos. Pues. Entonces, después que queda embarazada, ahí vemos una situación fuerte. Cuántas mujeres, cuántas personas al quedar embarazadas son muy susceptibles. Eso mismo aconteció a Agar, estaba muy susceptible a las cosas que después acontecieron. Un poquito para contar esta historia y para ver cómo fue el proceso del nacimiento de Ismael y la historia de Agar. La verdad que es muy ponerse en la piel de Agar, complicado, ¿no? Porque tenemos que ser obedientes, pero fíjate, llegar al punto de decirle a Sara, no, acúsate con mi marido para que tengas un hijo, para que la promesa de Dios se cumpla, ¿no? Aunque Sara estaba confundida, pero Agar se sometía y obedecía, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? De quedarse embarazada que luego se quedó embarazada de Ismael, ¿no? Y la angustia de una madre, yo no sé si cuando quedó embarazada sentiría angustia, pero sí se sentiría al punto de decidir irse al desierto, que podía morir. Podía morir. En el capítulo 16 dice que cuando ella logra quedar embarazada, hubo una situación en Sara que le dice a su esposo, juzgue Dios entre tú y yo quién hizo más mal, ¿no? Pienso que ella se apresuró porque, como tú acabas de decir, ella tenía una promesa que iba a concebir, iba a tener un hijo, pero el apresuramiento, a veces Dios nos da palabra y nosotros en el apresuramiento de querer lo que Dios ha dicho en el momento que nosotros queremos, nos causa a veces situaciones que no nos ayudan para esperar el tiempo de Dios. Y pues pienso que a ella le pasó lo mismo, ¿no? Y cuando ella sintió que esta Sara se incomodaba porque ahora estaba embarazada, ella decide irse, aún embarazada, irse huyendo al desierto. En el capítulo 16 dice que se fue rumbo al desierto y allí en el desierto, en un encuentro personal con Dios, pero allí embarazada, ¿verdad? Me imagino todas las circunstancias que le pudo pasar por la cabeza a ella. Embarazada, a dónde voy a ir, no tengo a más nadie, mi señora me está echando, el padre de mi hijo dice que cualquier cosa que acontezca lo determine Sara, pues él la ama tanto que no es capaz de ver otra cosa. Todas esas cosas pudieron haber venido a la mente de Agar, pero ella salió huyendo. Pero ahí, en ese proceso de la huida, se revela el ángel del Señor a su vida. Y bueno, ya hubo un programa en que estuvimos hablando del desierto, sí, ¿no? Y cómo ahí es el Señor el que nos lleva y el que nos saca, ¿no? Así es. Y justo ahí Agar tuvo un encuentro con el Señor y Dios le da promesa para su hijo y para ella. Y es una bendición. Yo me acuerdo en mi primer embarazo, ¿no? La primera vez que me quedé embarazada, ¿no? Y bueno, es algo que no se puede describir, ¿no? Yo tenía 20 y pocos años y la bendición que es tener un bebé dentro de ti, ¿no? Es algo que no se puede... y también la angustia de seré buena madre. Yo me imagino que Agar
en la situación en la que estaba, era una esclava, no era una mujer libre que podía tomar sus decisiones y hacer y deshacer. Diría, ¿qué va a pasar con mi hijo? Son cosas que te planteas, voy a ser buena madre, le daré lo que necesita, sabré llevarle a los pies de Cristo. Que luego cuando los hijos se hacen grandes es la mayor responsabilidad, ¿no? que una madre tiene, ¿no? Pero como Agar al final se somete, vuelve, no donde Sara, y se sigue sometiendo a ella hasta que da luz. Sí, dice que el Señor le dice, ve a donde tu señora. Y me impacta mucho este pedacito, ¿no? Que sabe que en un acto de reverdía a veces uno hace cosas, pero cuando Dios te habla, nosotros debemos ser humildes en el sentido de reconocer. Y una cosa que hizo ella, escuchó la voz de Dios y fue y se humilló y regresó a su señora. Y ahí, bueno, después acontece todo lo demás que vemos en el siguiente capítulo, cuando ella en ese Génesis 21, cuando es expulsada nuevamente por Sara, pero ya ahí Sara la echa con el bebé, la echa a la deriva y a la vivencia que le tocara, pues la echa porque ya ahora ella había tenido a Isaac, porque ahora ella ya había concebido y tenía su propio hijo. Me imagino que los dos niños, como todo niño, tenían rivalidades y situaciones, y ella no resistió. Pero todo esto era un plan de Dios, ¿no? Porque hasta ahora vemos que ha sido pues una guerra entre estas dos. Vuelve cuando ya huye, vuelve a reencontrarse con el Señor, ¿no? Allí vemos cuántas mujeres, me imagino que Osi ha tenido la oportunidad como madre también de ver, ¿verdad? Experimentar cuando un hijo no está en la línea que uno espera, y uno a veces por el desespero llora y quiere pues respuesta inmediata. Vemos que Agar, ella estaba sufriendo y se fue al desierto expulsada, pero llegó un momento que lo que le había colocado el padre de Isaac allí y de Ismael, los consumibles, las cosas que necesitaban por el camino, ya se le había gastado, ya no tenía más recursos, no tenía agua, no tenía nada. Ella se alejó y dijo, aquí no hay más nada que hacer, aquí vamos a morir los dos, pero yo no voy a ver cuando mi hijo muera. Se alejó, pero ahí en ese alejarse un poco, se acercó al Señor, porque ella sabía que Dios había revelado a su vida. Y allí vemos que nuevamente Dios habla a esta mujer. ¿Cuántas veces ha pasado como madre una situación difícil, verdad? Sim. Como hablávamos em relação a esse assunto, e o sofrimento de uma madre, né, ter que deixar o meu filho e não quero ver ele morrer e vou me alejar. E essa dependência, muitas vezes, nós temos que pôr no Senhor, porque muitas vezes nós outras como madres, queremos fazer por nossas próprias forças. Eu quero que você quede aqui comigo, e se ela permanecesse e não escutasse a voz do Senhor, eles dois iam morrer no deserto. Eles hubiesen muerto, sim. Sim, não é verdade? Sim. Então, o que ela deixou o filho e se alejou para escutar a voz de Deus. Quando ela escutou e quedou ali, chegou a provisión. Sí, la provisión. A veces acontece así, ¿no? Cuando nosotros ya no encontramos más recursos, es que vamos a Dios. Pero debería ser al contrario, deberíamos siempre de primero ir a Dios. Pero como no estamos a veces con el oído y el sentido despierto para escuchar la voz de Dios, entonces Dios permite que se acabe todo. Tú tenías esto y tenías esto y tenías esto. Bueno, ahora no tienes nada para ver qué vas a hacer. Entonces ahí recurrimos a la fuente de agua inagotable que es Jesús. Me llama la atención eso, ¿no? Bueno, me llama la atención porque yo creo que como madre lo vives. Tú no quieres ver sufrir a tu hijo, o sea, bajo ninguna circunstancia. Y el error muchas veces de las madres es el protegerlos demasiado, ¿no? Y que ellos no tengan el proceso, que deben de vivirlo. Tienen que vivirlo, pero las madres somos como somos, y yo me doy cuenta con mis hijos, yo tengo ya hijos a 1000 mayores, que los hijos tienen que sufrir y tenemos que aprender a
dejarles que vivan sus procesos de dolor, aunque nosotros vivamos, como se titula, ¿no? El tema, el lema que tenemos, la angustia de una madre, porque es imposible no angustiarse cuando ves a tu hijo sufrir, ¿no? Pero qué necesario es también ver entregarlo en la mano de Dios. Exactamente. Que antes que nosotros lo amáramos, Dios lo amó. Lo ama más. Sí, Dios lo ama más que lo ama más. Y es un proceso que ellos tienen que pasar su proceso y nosotros aprender, exactamente, a descansar y en oración, no metiéndonos, sino aparte, como Agar se apartó, apartándonos, interceder por nuestros hijos. Hace vallado por sus hijos, ¿verdad? No importa cuál sea las cosas que esté aconteciendo, no importa que se haya acabado los recursos que ya tú humanamente estés utilizando para favor de tu hijo, no importa, porque Dios siempre es un recurso inagotable. Y ahí cuando descansamos en Él y lo colocamos en manos de Él, seguro que Él va a obrar mejor que nosotros, porque a veces la palabra nuestra va allí, lo que hace es golpear, lo que hace es a veces cansar a veces, pero cuando es una palabra directa de Dios que habla a la voz, al oído de aquel chico, cambia. Recuerdo un testimonio de una mujer que ella contaba que su hijo era rebelde, terrible, pero cuando ella conoció a Dios, ella simplemente lo que hacía era, primero ella le pegaba, le golpeaba y el chico no cambiaba, era una mala conducta, pero ella siempre soñó que su hijo iba a hacer lo mejor, pues como toda madre tiene un sueño para su hijo, pero cuando ella veía la conducta de este chico tan desordenada, iba con vicios, iba haciendo cosas, se iba llenando de vida promiscua, iba haciendo desorden en su vida, ella trataba de irrumpir con palabras, de golpearlo, de pegarle, pero un día ella conoció a Jesús y cuando ella llega a los pies de Jesús, ella dice que el Señor le habla por la palabra, ¿verdad? Y le dice que lo deje en manos de Él. Entonces ella y le dice que pelee con la oración, que así como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Entonces ella comenzó a hacer oración por este chico, pero no se lo hacía de manera directa, sino cuando el chico estaba dormido. Ella, cuando el chico se dormía, ella iba a la cama, oraba por él, lloraba por él y declaraba una palabra: mi hijo será, Señor, un evangelista. Mi hijo será, Señor, una persona especial en tus manos. Y oraba por eso. Dice que un día el chico, aparte de que ella iba a su cuarto, el chico un día estaba haciendo el dormido, pero no estaba totalmente. Cuando la mamá entra, él se quedó y hizo como que estaba dormida. Y él escuchó toda la oración de la mamá. Y todos los días ella oraba de esa manera. Cuando escucha esta oración, él se rió y dijo: ¿cuándo yo voy a ser un evangelista? ¿Y sabe cuándo vino esta conversión para él? Cuando un día él tuvo un accidente brutal y ahí él vio la mano de Dios y su vida cambió por entero, porque él vio cómo los ángeles guardaron, el carro quedó destrozado, cómo los ángeles guardaron y a él no le pasó nada. De hecho, es hoy un evangelista, ha escrito libros y uno de los libros se llama Encuentro de tipo G, porque él cuenta allí cómo fue que él se encontró con Jesús de manera sobrenatural, pero la mamá tuvo que descansar en Dios y colocarlo en manos de Dios. Esa angustia que toda madre siente y padece por un hijo, a veces hay que alejarse un poco, como hizo Agar, y colocar al chico en la mano de Dios, colocarlo en la presencia y en las manos de Dios, que Él sabe cómo hacerlo. Me recuerda también Ana, cuando va al templo en oración para pedir. Con angustia lloraba. No, y esta mujer, yo creo, ¿no? Por lo que empieza, se pasó toda la vida orando por su hijo. Primero para poderlo tener. Luego, yo me imagino que cuando ya tuvo que entregarlo al templo, para una madre qué duro. Es muy duro separarse de un hijo. Y luego, fíjate, cuando el profeta que vivía, había corrupción, no era el ambiente idóneo que la madre deseaba para su hijo, pero ella había hecho esa promesa de entregarlo, y como esa mujer, yo me imagino, oraría e intercedería por su hijo en esa situación en el templo, para que él no se corrompiera con lo que estaba sucediendo, ¿no?, en aquel tiempo, ¿no? O sea, que al final la clave es la oración. Cuando una madre esté... hay un salmo que es
oración de angustia, ahora no me recuerdo. Ajá, sí. ¿No? Sí, y yo creo que al final lo podemos llevar a la madre, ¿no? A la angustia de una madre. Al final es la oración. Lo único que puede consolar tu corazón es la oración. Es la oración. Es el refrigerio que viene de parte de Dios. Y reconocer que Dios no es mentiroso, que Dios nos da unas promesas, que esas promesas se van a cumplir y poder descansar ahí, ¿no? Aunque lo que veamos esté todo, venga contrario a nosotros, ¿no? Saber que Dios, el día que le entregamos nuestros hijos a Él es el mayor cuidador de ellos, ¿no? Sí, y aunque nuestra responsabilidad sea orar, poderlo dejar en manos del Señor. Fíjate lo que dice Génesis 35:3, dice, levantémonos y subamos a Betel. Haré allí un altar a Dios que ha estado conmigo en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. O sea, que Dios no nos ha dejado nunca, ¿no? Y el altar que debemos hacer es ese, pues es que muchas veces el proceso que estamos pasando con un hijo a veces nos causa tanta angustia que nos olvidamos que la fuente inagotable está allí y que aunque nosotros no tengamos recursos, Él siempre tiene un recurso especial para cambiar el rumbo de la historia de lo que esté aconteciendo. Y bueno, cada una tiene una experiencia muy particular en ese proceso como madre, como mujer, pues que ha llevado, ¿verdad?, la angustia de poder cubrir y poder proteger y poder ayudar a un hijo que esté en situaciones difíciles. Pero Agar fue un ejemplo digno de que ella dependió de Dios. Sí, como Cristina hablaba logo a pouco, pouco tempo ahorita, ela falou sobre a superproteção. Tem madres que quita a mirada de Deus e queda mirando a proteção no filho, achando que está sendo certo. E isso é malo, porque o filho ele vai ter que viver a história, ele tem que viver o processo, ele tem que viver a situação, como nós outras também vivemos um dia. Entende? E quando essa madre que está a mirada dessa situação que o filho está vivendo e pôr a mirada no Senhor, toda a história vai cambiar. Ela vai, porque a melhor manos está nossos filhos, nossa vida é nas manos do Senhor, não é verdade? E muitas vezes nós como madres queremos fazer isso e mirando e não hacemos nada porque nós não podemos fazer. E como eu tive uma experiência com meu filho e passou um tempo, meu filho quedou de maior e disse que queria ir de casa e eu disse não, como madre preocupada, como que você vai? Não, ele não, eu quero ir. Então eu deixei e a única coisa que eu fazia é orar. E quando menos eu esperei, meu filho regressou a casa. Então claro que nós como madres quedamos com o nosso coração aflito porque nós queremos proteger, mas temos que entender que nós outras temos que mirar para o Senhor e que está mirada da situação que nossos filhos estão vivendo ou passando. Seja lá o qual for o problema, nós temos que confiar no Senhor. Clave del éxito para salir de la angustia, poner la mirada en Jesús, ¿verdad? Sí. No seguir viendo las circunstancias que estamos atravesando, sino mirar a Jesús. Ahí está Jesús. Agar hizo eso. Ella recordó, me imagino yo, en el desierto Dios se me reveló cuando estaba embarazada. Ahora tengo este chico y Dios me prometió que el hijo que me iba a dar iba también a tener una descendencia y que iba a ser diestro y que iba a pelear contra sus hermanos, pero que sus hermanos pelearían contra él. Ahí vemos una palabra profética que hasta el tiempo de hoy se está cumpliendo y se está viviendo en la vida de los hijos de Ismael. Pero vimos una cosa también fuerte, ¿verdad? Que ella, la mujer, recordó las promesas que Dios le había dado y aunque no tenía los recursos, ella recordó que Dios había prometido que iba a tener un hijo y que ese chico iba a crecer, iba a ser de descendencia grande. Entonces cuando ella coloca al niño y se aleja y dice, bueno, me quitaré y si Dios no me responde y si no acontece un milagro, el niño va a morir, pero si muere yo no quiero verlo.
Entonces ella se alejó, pero ahí en esa cercanía a Dios, donde ella alejó del chico, ella se acercó a Dios, o sea, hizo la parte que decía Osineidi, quitó la mirada de las circunstancias y puso la mirada en Dios. Allí vino la respuesta y dice que en una fuente brotó agua y ahí ella pudo tomar, dar al bebé, al niño y seguir y avanzar en el camino, y luego conocemos la historia como aconteció con la descendencia de Ismael. Yo estaba pensando ahora, ¿no?, cuando estaba compartiendo que a veces mi marido me dice, a lo mejor hace frío y yo empiezo, Josu, ponte la bufanda, los guantes, ponte 2 camisetas, y mi marido me dice, déjale, porque si no, no se va a hacer fuerte. Y es verdad, cuando en esa protección que hablábamos, ¿no?, si yo le abrigo tanto, el día que se le quite un poco la bufanda, me va a coger una pulmonía, porque su cuerpo no se ha fortalecido, ¿no? Entonces tenemos que aprender en lo que hablábamos, ¿no?, de la superprotección, que aunque a veces nos dé un poco de angustia, a veces se va a poner malo, a ver, déjale, que coja defensas, que se ponga fuerte, ¿no?, en esa superprotección que les queremos dar y el no quererles ver sufrir, ¿no? Que hay una etapa de los hijos que son dependientes de la mamá, ¿verdad? Cuando están chicos, cuando todavía no saben comer, le tienen que dar tetero, le tienen que bañar, esa es una etapa de dependencia. Pero hay una etapa de independencia que hay que dejar que él crezca solo. Mire, Jesús hizo eso con los discípulos. Jesús les instruyó, les ayudó, ayunaba por ellos y les dijo, no tienen necesidad de ayunar cuando estamos de fiesta, ¿verdad? Cuando tienen al novio con ellos, no tienen necesidad. Pero cuando fue quitado, ellos ya entraron en el aposento alto, ellos ya tenían que depender ellos directos de Dios. Cuando tenían a Jesús allí, ellos dependían mucho de Jesús. Asimismo, los hijos tienen una etapa donde dependen mucho de la mamá, y la mamá tiene que darle todas las cosas hasta proveer el alimento. Pero llega a cierta edad que ya el chico tiene que crear una independencia, y esa independencia tiene que él mismo también buscar el alimento espiritual. Sim, mas isso é uma verdade. Mas muitas madres não permitem que o filho como deixe essa dependência. Tem madres que têm filhos que maiores e estão com sim, o tempo todo. Não deixa que o filho e madres que eu conosco, que eu quedo mirando assim, eu digo, não creio que este é um homem e a madre ali protegendo como se fosse um ninho. Não é bueno. E isso é malo, isso não é bueno. E às vezes acontecem situações, como a Cristina também falou, que quando acontece algo, o filho como medo se torna um homem débil, porque a madre não deixou que ele tivesse o processo, as situações que ele tinha que ter na vida dele, ¿no es verdad? Así es. Bueno, este ha sido nuestro programa Angustia de una Madre, que podemos aconsejar a aquellas personas que están mirando y escuchando este programa de Nunca Sola. En esa angustia no estás sola, ahí está el Señor mirando tu angustia, está escuchando tu dolor, pero necesitas pues quitar la mirada de las circunstancias y necesitas enfocar la mirada en Jesús, que Él tiene el recurso inagotable que cada una de nosotras necesita. Este ha sido nuestro programa. Dios le bendiga. Gracias, Cris. Gracias, Osi. Y bueno, Dios le guarde.